Hola a todos, soy Cárdenas Eric de la Escuela de Ayudantes 2020 de la tercera cátedra de Anatomía y a lo largo de este video vamos a hablar sobre la vía auditiva. Antes de iniciar, vamos a mencionar los objetivos. Primero mencionaremos brevemente el recorrido del estímulo sonoro a lo largo del oído. Luego entenderemos la implicancia de la cóclea en la transducción del estímulo. Por último, describiremos los diferentes componentes de la vía auditiva, tanto mono como vía auricular. El oído es aquella estructura que nos otorga la capacidad de la audición. La máxima capacidad la tenemos en la etapa neonatal y lentamente va deteriorándose a medida que avanza la edad. Podemos escuchar ruidos de todo tipo, altos, bajos, fuertes, suaves, y todo gracias a las diferentes partes en las que se compone el oído. Pero, ¿cuáles son estas partes y cómo llega el estímulo sonoro hasta nuestro cerebro? Recordemos que el oído está dividido en tres porciones. El oído externo, que abarca desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, y que se encarga de captar, conducir y concentrar las ondas sonoras en ella. El oído medio, ubicado entre la membrana timpánica y las estructuras del oído interno, que gracias a los huesecillos del oído, puede amplificar las ondas sonoras que retumban sobre dicha membrana y conducirlas hacia la ventana oval. Por último, el oído interno, el cual, cóclea mediante, se encargará de transducir las ondas sonoras a estímulos eléctricos. La cóclea tiene forma espiralada, la cual recuerda al caparazón de los caracoles. Ahora bien, si realizamos un corte transversal de esta, podremos ver algo similar a lo que se observa en esta imagen. Las rampas vestibular, media y timpánica a lo largo de la estructura y el helicotrema ubicada en el ápice que comunica las rampas vestibular y timpánica. Siguiendo el recorrido del sonido, el estribo ejerce una presión sobre la ventana oval, tal que provoca la compresión de la perilinfa de la rampa vestibular, compresión que se propaga hacia el helicotrema, y se continúa por la perilinfa de la rampa timpánica, abombando la membrana que tapiza la ventana redonda para compensar el aumento de presión. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de dicho movimiento? Que la movilización de la perilinfa genere una presión sobre la membrana de Reissner y la membrana basilar, que a su vez repercutirá en la compresión de la endolinfa de la rampa media. Continuemos haciendo un zoom en una porción cualquiera de la cóclea. Dijimos que el movimiento de la perilinfa genera una fuerza sobre la membrana de Reissner y la basilar, que en consecuencia generan el movimiento de la endolinfa contenida en la rampa media. Si hacemos un nuevo zoom a nivel de esta rampa, nos encontramos con la siguiente estructura, llamada órgano de Corti, compuesta por la membrana tectoria, células de sostén y los receptores de la vía auditiva, las células ciliadas internas y externas. La compresión de la endolinfa moverá la membrana tectoria hacia los lados, desplazando en igual dirección a los estereocilios de las células ciliadas y transformando al estímulo sonoro en estímulos eléctricos. Pero, ¿ustedes creen que todos los sonidos viajan de la misma manera a lo largo de la cóclea? La respuesta es no, porque la cóclea, además de la transducción del estímulo, puede descomponer los sonidos complejos en sonidos más simples, por lo que presenta características tonotópicas. De hecho, los sonidos de alta frecuencia, como por ejemplo una flauta dulce, tienen limitada su entrada hasta la base, mientras que los de baja frecuencia, como por ejemplo una explosión, recorren toda la cóclea y llegan hasta el ápice. El resto de los sonidos tienen trayectos intermedios. El estímulo originado en el órgano de Corti viaja por las fibras aferentes de las primeras neuronas de la vía, las células ganglionares, ubicadas en el ganglio espiral. Del conjunto de ganglios espirales que se encuentren a lo largo del modiolo de la cóclea, confluirán las fibras eferentes de las células ganglionares para formar el nervio coclear, el cual, a nivel del conducto auditivo interno, se une al nervio vestibular para formar el nervio vestíbulo coclear. Recordamos que en dicho conducto
el nervio coclear y el vestibular hacen una especie de surco en donde reposa el nervio facial. Por último, el nervio vestíbulo coclear, luego de recorrer el ángulo pontocerebeloso, ingresa al tronco del encéfalo por el surco bulboprotuberancial, situándose lateralmente al nervio facial intermedio y al nervio abducens. Antes de continuar, aunque parezca intuitivo, quiero hacer una pequeña aclaración respecto a las diferencias de las vías mono y vía auricular. La vía monoauricular es la encargada de transmitir los estímulos sonoros captados por un solo oído, mientras que la vía auricular se encarga de que los sonidos de origen contralateral lleguen a ambos oídos al mismo tiempo. Además, que ambas vías convergen en el colículo inferior. Hecha la aclaración, continuamos con una vista posterolateral del tronco del encéfalo para explicar la vía monoauricular. Las aferencias cocleares del nervio vestíbulo coclear sinaptan con los núcleos cocleares anteriores o de las bajas frecuencias y posteriores o de las altas frecuencias, los cuales podemos ver en este corte a nivel del bulbo rostral que se encuentran posterior y lateral al cuerpo restiforme. Las eferencias de ambos núcleos van a decusarse. Las provenientes del núcleo coclear anterior formarán el cuerpo trapezoide y las provenientes del núcleo coclear posterior formarán la estría acústica, las cuales forman el relieve del mismo nombre a nivel del piso del cuarto ventrículo. Las fibras del cuerpo trapezoide llegan al núcleo anterior del lemnisco lateral y las eferencias de este núcleo viajan por el lemnisco lateral hacia el colículo inferior. Las fibras de la estría acústica viajan directamente por el lemnisco lateral hacia dicho colículo. Luego, las eferencias de este núcleo se dirigen por el denominado brazo del colículo inferior hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo. La vía biauricular posee ciertas diferencias. Para empezar, solamente interviene el núcleo coclear anterior, cuyas fibras se decusan formando el cuerpo trapezoide, mediante el cual sinaptarán con neuronas de los núcleos olivares superiores a nivel de la protuberancia caudal. Sus eferencias se dirigen al núcleo posterior del lemnisco lateral, el cual alcanza, mediante el lemnisco lateral, al colículo inferior. El resto de la vía es igual a la monoauricular. Para finalizar, las proyecciones del cuerpo geniculado medial del tálamo ascienden por la porción sublenticular de la cápsula interna hacia la corteza auditiva, ubicada en el giro temporal transverso. Hagamos un repaso. El sonido es captado por el pabellón auricular y conducido hacia la membrana timpánica, la cual genera el movimiento de los huesecillos del oído. Este movimiento confluye en la ventana oval de la cóclea, por medio de la cual se genera la compresión de la perilinfa de las rampas vestibular y timpánica, que a su vez generarán el movimiento de la endolinfa en la rampa media. La endolinfa desplazará la membrana tectórea y con ella se moverán los estereocilios de las células ciliadas internas y externas, transduciendo el estímulo. Ahora que el estímulo llegó a los núcleos cocleares, veamos cómo viajan por la vía mono y vía auricular. Para la vía monoauricular, los estímulos que lleguen al núcleo coclear anterior se decusan por el cuerpo trapezoide hacia el núcleo anterior del lemnisco lateral contralateral, el cual asciende vía lemnisco lateral hacia el colículo inferior. Los estímulos que lleguen a los núcleos cocleares posteriores se decusan por la estría acústica y vía lemnisco lateral viajan directamente al colículo inferior. Para la vía biauricular, recordemos que solamente estaba implicado el núcleo coclear anterior, que se decusa por el cuerpo trapezoide y se dirige a los núcleos olivares superiores contralaterales. Las eferencias de estos núcleos llegarán al núcleo posterior del lemnisco lateral y las eferencias de estos viajan vía lemnisco lateral